Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con objetos de poder incalculable, reliquias capaces de alterar el destino, de conceder milagros. Entre todas ellas, una brilla con una luz mística y a la vez inquietante: el Santo Grial. Para muchos, es el cáliz de la última cena, el recipiente que recogió la sangre de Cristo, un símbolo de pureza, redención y vida eterna. Pero, ¿y si esa luz mística ocultara una sombra mucho más antigua, una conexión con fuerzas que la fe no puede nombrar, con entidades que se alimentan de la ambición y la desesperación humanas? Esta es la historia de Elías, un historiador de lo oculto, un hombre cuya vida se había consumido entre polvorientos tomos y mapas olvidados. No buscaba fama ni riqueza. Elías buscaba respuestas, una verdad que pudiera sanar una herida profunda en su propia alma, una pérdida que lo había dejado vacío y desesperado. Había escuchado los susurros, las leyendas menos conocidas del Grial, aquellas que hablaban no solo de milagros, sino de pactos ancestrales, de guardianes caídos y de una energía tan primordial que atraía tanto a la luz como a la más densa oscuridad. Su viaje comenzó en las abadías silenciosas de Europa, donde los monjes guardaban secretos más allá de los evangelios. Elías no tardó en darse cuenta de que la historia oficial del Grial era solo una fachada, una narrativa simplificada para proteger a la humanidad de una verdad aterradora. En antiguos pergaminos, escritos en lenguas muertas y con símbolos arcanos, encontró referencias a un poder que precedía al cristianismo, una fuerza cósmica que el Grial de alguna manera canalizaba. Y con ese poder venía una advertencia: aquellos que lo buscaran con intenciones impuras, o incluso con una fe demasiado ciega, serían presas de lo que los textos llamaban los devoradores de almas. Elías siguió el rastro de una secta olvidada, los custodios de la sombra, quienes creían que el Grial no era un objeto de salvación, sino un portal. Un portal que, si se abría sin la debida preparación espiritual, liberaría una marea de caos. Su viaje lo llevó a los rincones más remotos del mundo, desde las cumbres nevadas de los Pirineos hasta las ruinas ocultas en el desierto de Oriente Medio. Cada paso era una prueba, cada encuentro una revelación. Conoció a hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a la búsqueda y que habían sido consumidos por ella. Vio la locura en sus ojos, el eco de promesas rotas y el rastro de una ambición desmedida. Hubo un momento, en una cueva subterránea iluminada por una luz fosforescente, donde Elías se encontró con un anciano ermitaño, el último de los custodios de la sombra. El anciano, con ojos que habían visto demasiado, le advirtió: el Grial no es bueno ni malo, Elías. Es un espejo, refleja el alma de quien lo sostiene. Y si esa alma está manchada por la desesperación, por la ira, por el deseo de poder, entonces lo que el Grial atrae no son ángeles, sino demonios. No son criaturas con cuernos y tridentes, sino susurros en la mente, tentaciones que prometen lo imposible a cambio de tu esencia. Elías sintió un escalofrío. Su propia desesperación por encontrar una cura, por revertir su pérdida, lo estaba convirtiendo en una presa. La tentación era palpable. El anciano le ofreció un camino, un ritual que, según él, purificaría su intención, pero que exigía un sacrificio: renunciar a su deseo más profundo, a la razón misma de su búsqueda. Elías dudó. ¿Podría realmente renunciar a la esperanza de recuperar lo que había perdido? La lucha interna era feroz, más ardua que cualquier desafío físico que hubiera enfrentado. Finalmente, tras meses de penurias y sacrificios, Elías se encontró ante él. No en una catedral majestuosa, sino en una cámara oculta bajo una antigua fortaleza, olvidada por el tiempo. El Grial no era el cáliz resplandeciente de las leyendas populares. Era un objeto de piedra oscura, tallado con símbolos indescifrables, que pulsaba con una energía fría y antigua. Al acercarse, Elías sintió la atracción, una voz en su mente que prometía todo lo que anhelaba: la restauración, el poder, la inmortalidad. Pero también sintió la otra presencia, la sombra que se cernía, esperando su momento. En ese instante, Elías recordó las palabras del anciano, la locura en los ojos de los que habían fallado. Comprendió que el verdadero poder del Grial no residía en su capacidad para conceder deseos, sino en su habilidad para magnificar la intención del corazón humano, y que los demonios no eran entidades externas que poseían, sino las manifestaciones de la propia oscuridad que habitaba en el interior, amplificadas hasta el punto de la destrucción. Con un suspiro que liberó años de carga, Elías tomó una decisión. No tocó el Grial, no lo levantó. En lugar de eso, se arrodilló ante él, no en adoración,
sino en un acto de profunda comprensión y renuncia. Su búsqueda no había sido en vano. Había encontrado la verdad, pero no la que esperaba. La verdadera salvación no estaba en un objeto, sino en la elección de su propio camino, en la aceptación de la pérdida y en la fortaleza para no sucumbir a la tentación del poder absoluto. Elías dedicó el resto de su vida a proteger el secreto del Grial, no para ocultar su existencia, sino para salvaguardar a la humanidad de su propia ambición. Convirtió en un guardián silencioso, un susurrador de advertencias, compartiendo su conocimiento solo con aquellos que demostraban una pureza de corazón inquebrantable. Porque el misterio del Santo Grial y su conexión con los demonios no es una historia de ángeles y diablos, sino un relato eterno sobre la naturaleza humana, sobre la luz y la oscuridad que residen en cada uno de nosotros, y sobre las decisiones que tomamos cuando el poder más grande está a nuestro alcance. Y esa es una verdad mucho más aterradora y a la vez más esperanzadora que cualquier leyenda.